¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este miércoles 6 de mayo, frío. ¿Qué haces, Pau? Buen día para todos. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Te noto resfriado. Un poquitito, no, resfriado, no. Capaz que tengo la nariz un poco congestionada, pero poquitito nada más. Algo común en estos cambios de temperatura. Sí. Tenemos 13 grados ahora. Yo estoy convencido de que la sensación es un poquito menor en este momento. La humedad es del 66% en el sur del país en este momento. Y vean, la máxima para hoy será apenas un 0,8 superior a lo que tenemos en este momento. Porque la máxima será de 14. Así que tendremos bastante frío hoy. Mira, o sea, hoy se dio que la diferencia entre la mínima y la máxima es de 1 grado nada más. La mínima fue de 13, ahora tenemos 13,2 y la máxima será de 14. Nuboso con periodos de cubierto y probables precipitaciones aisladas en la mañana, y de tarde nuboso con probables lluvias escasas. Este es el tema es el viento, ¿no? Claro. El tema es el viento que te cambia la sensación. Este es el panorama en el sur. En el centro, 9 grados ahora, 79% de humedad y la máxima será de 15. Nuboso con probables precipitaciones aisladas en la mañana y de tarde nuboso con una baja probabilidad de lluvias escasas. Mientras tanto, por el norte, en este momento hay 7 grados, 92% de humedad, la temperatura máxima será de 17, ahí sí hay una fuerte diferencia entre la mínima y la máxima. De mañana nuboso a algo nuboso con neblinas y de tarde algo nuboso y nuboso. Todo pasa. Las noticias en bandeja. La inflación anual de abril alcanzó los 2 dígitos y trepó a 10,9% por el efecto de las tarifas públicas y la emergencia sanitaria del coronavirus. El índice de precios al consumo que releva el Instituto Nacional de Estadística se situó en un 2% en el cuarto mes del año, lo que acumula un registro de 6,17% en lo que va de 2020, con aumentos importantes en alimentos, vivienda y comunicaciones. El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, advirtió que la ley de urgente consideración debería ser tomada con muchísimo cuidado, ya que establece normas que implican aumentar la población carcelaria. En otra de las visitas al Parlamento para hablar sobre el proyecto, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, defendió la creación de una categoría de información secreta con actuaciones que solo puede desclasificar el presidente de la República. Se procesaron por primera vez más de 1.000 test de diagnóstico de COVID-19 ayer, el número más alto en un día hasta la fecha, con 993 negativos y 13 positivos. Desde que ingresó la enfermedad a Uruguay hubo 670 casos confirmados y de ese total hay 468 personas que ya se recuperaron. Gracias a un vuelo charteado por la Cancillería de Perú y negociaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de acá, 87 uruguayos regresan hoy a nuestro país tras estar varados en Lima. El avión partió desde Carrasco con 66 ciudadanos peruanos y recogió a 31 de ellos en Asunción, logrando llevar a un total de 97 personas. Al regreso hace una escala en Santa Cruz de la Sierra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que fue informado sobre el reporte de ciudadanos norteamericanos capturados por Venezuela, pero dice que el incidente no está relacionado con el gobierno. Lo descubrimos, acabamos de escucharlo y vamos a investigar, pero sea lo que sea, se lo haremos saber. No tiene nada que ver con nosotros, afirmó el mandatario a los periodistas en la Casa Blanca. Matías Cardacho, el mediocampista de Defensor Sporting, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las piernas por un accidente doméstico cuando intentaron prender una estufa en su apartamento. El futbolista, que se encuentra bien y recuperándose, terminó cayendo sobre las llamas, pero pudo contenerlas y evitar un daño mayor. Fue internado y será dado de alta en las próximas horas. Con Mariano Todo pasa. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. Estuve mirando en algunos portales de noticias la foto que subió Matías Cardacho. Las fotos, sí, yo las vi con también. Con las piernas, Qué ¿viste cómo le quedaron, no? Las piernas y uno de los terrible. pies. Sí, tremendas quemaduras. Sí.
Pero aparte muy extensas, ¿no? Sí, o sea, no solo son grandes, profundas, digo, sino que son muy, muy grandes, le ocupan todas las piernas. Impresionante lo que se quemó. Por suerte le van a dar el alta ya muy pronto, así que abrazo grande para él. Vamos a empezar con el desarrollo de las noticias, pero antes les contamos lo que tenemos hoy. Hoy vamos a estar entrevistando a la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, que había hecho la otra vez en la Cámara Alta esa denuncia de que el Frente Amplio maquillaba las cifras de pobreza durante su gobierno. Y también hoy tendremos al historiador José Rila, Pepe Rila, que nos hablará de las grandes pandemias de la historia en tiempos de pandemia global por el nuevo coronavirus. Además, Fernando Pelu Pereira tiene su espacio musical en esta mañana y lo escucharemos. Como todos los miércoles. A eso de las 9:30. Ahora les contamos las últimas informaciones que van surgiendo en nuestro país. Ya suman 13 los nuevos casos de coronavirus en más de 1.000 análisis que se hicieron ayer. Por primera vez, más de 1.000 test. Uruguay sumó 13 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que da una cifra total de 670 casos en todo el territorio desde que comenzó la emergencia sanitaria el 13 de marzo. De ese total, 468 ya se recuperaron y 17 fallecieron. Los test que se hicieron ayer fueron 1.006. Esa es la cifra de controles que se realizaron y es lo importante para el gobierno, ¿no? Por primera vez se superan los 1.000 controles, los 1.000 exámenes. Asimismo, del total de casos positivos que hubo en nuestro país, 99 correspondieron a personal de la salud, 63 de ellos ya se recuperaron y 15 se encuentran cursando la enfermedad. Uno de ellos falleció. Recordemos que el total de fallecidos por COVID-19 hasta el momento es de 17 personas en nuestro país. Hasta el momento, y según el último relevamiento del SINAE, hay 185 personas que están cursando la enfermedad, 10 se encuentran en CTI y no hay pacientes en cuidados intermedios. De acuerdo a los datos del SINAE, los departamentos que tienen casos positivos son 6 ahora: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro y 33. Quiere decir que San José salió de la lista de departamentos con COVID-19, con casos positivos actualmente. Perdón. Con respecto a los test, ayer entonces, como les decíamos, se procesaron 1.006 análisis con 993 resultados negativos y 13 positivos. Es la primera vez entonces que se supera el 1.000.000 de test en un día. Y en otro orden les queremos contar que la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, informó que todos los resultados obtenidos hasta ahora de los test realizados a pacientes y trabajadores de residenciales de ancianos dieron negativo para este nuevo coronavirus. Entre residentes y funcionarios hay 1.184 personas a testear en los residenciales públicos. Hasta ayer martes todos los resultados obtenidos, que eran 723, dieron negativo. Aún resta conocer el resultado de 32 test ya realizados, mientras que falta testear a 429 funcionarios. Esto es lo que informó ACE en un comunicado. Los residenciales públicos analizados son el Piñeiro del Campo, de 570 funcionarios, resta testear a 340 allí. El centro Tarará Prado, de 130 trabajadores, falta hisopar a 89. El hogar Canelones, donde todos fueron testeados, pero falta conocer 7 resultados. Y el hogar Flores, que tiene el hogar Flores, donde fueron testeados todos, pero resta conocer 15 resultados. También hubo controles en el hogar Salto, donde también fueron testeados todos, residentes y funcionarios, pero queda por saber el resultado de 10 análisis. Bien, les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con el prosecretario Rodrigo Ferrés y con autoridades, ministros y subsecretarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Salud Pública, de Interior, y también estaban las autoridades de ACE. Y después Delgado dio una conferencia de prensa en la que explicó que se había estado trabajando en esa reunión en temas de política de frontera en relación a la situación sanitaria para generar protocolos preventivos. La situación en varias de las ciudades binacionales es que hay casos, decenas en algunas situaciones, del lado brasileño y ninguno del lado uruguayo. Por eso Delgado reconoció que hay una preocupación sobre esto en el gobierno. El gobierno del Uruguay está preocupado por la situación que se está viviendo
en algunas localidades fronterizas, particularmente del lado brasilero, entendiendo la particularidad de las ciudades binacionales, pero queriendo actuar preventivamente en lo que tiene que ver en el control y la prevención de la infestación por coronavirus en las localidades uruguayas. Y en esta reunión el presidente ha dado instrucciones a todos los ministros en profundizar la presencia en la frontera, donde además se va a hacer un protocolo y se va a dar directrices claras a la población de la zona de frontera, reitero, entendiendo las particularidades de las ciudades binacionales, y donde se va a reforzar también los pasos de fronteras que el Ministerio de Defensa, fundamentalmente acompañado por el Ministerio del Interior, estará haciendo un poco más abajo de las zonas binacionales. Se aumentarán los controles entonces tanto en los pasos de frontera, como decía Delgado, como en los caminos secundarios también, esos caminos que se usan como atajos para eludir controles formales en varios casos. Delgado informó también que Ernesto Talvi, el canciller, se va a comunicar con la Cancillería de Brasil para poner especial atención en el tema de la situación sanitaria, sobre todo porque hay casos confirmados en Brasil y no en Uruguay. Queremos preservar esta situación y adelantarnos a los procesos, decía Delgado, que parecen haber aprendido un poco la lección que dejó el tema de los geriátricos, ¿no? Que se sabía que podía haber una entrada de casos por los residenciales de ancianos, como sucedió en otros países del mundo, y Uruguay, el gobierno en definitiva de Uruguay, no se había adelantado a esa situación. Ahora con la frontera parecen estar queriendo dar otra señal. Y en particular Delgado habló de la inquietud que le genera el comienzo de la zafra de la caña de azúcar en Artigas, en Bella Unión, porque genera un movimiento importante entre ciudadanos de ambos lados de la frontera, y a propósito dijo que quieren una zafra con garantías. En breve empieza la zafra de caña de azúcar, donde hay una cantidad de trabajadores uruguayos y muchos que son brasileros, muchos con cédulas uruguayas también, habilitados a trabajar legalmente, pero que van y vienen de Brasil. Bueno, sobre ese tema nosotros queremos trabajar preventivamente para que haya una cosecha, una zafra de caña de azúcar con garantías para la población de Bella Unión, con garantías para los trabajadores de la caña de azúcar, y por eso además se va a tener contacto con todos los actores de la cadena vinculados a esta zafra, que incorpora ciudadanos que vienen de Brasil, por lo menos más de 300, a trabajar todos los años del lado uruguayo cercano a Bella Unión. Se va a trabajar con las autoridades locales, se va a trabajar con el sindicato, se va a trabajar con la empresa, se va a trabajar con la intendencia, y se va a trabajar con la alcaldía para entre todos, más las autoridades sanitarias, para entre todos poder tener las garantías necesarias y los controles necesarios para tener una zafra sin sobresaltos sanitarios, sin peligrosidad de contagio, por lo menos las zonas que hoy no tienen caso, como es la situación de este lado de la frontera. Se trata de una situación similar a la de los obreros de la construcción que ingresaron a Uruguay para trabajar en la planta cementera de 33, de la que hemos hablado. Varios de ellos tenían el virus, fueron sometidos a tratamiento algunos y a cuarentena otros. Hoy el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, con el ministro de Salud, Daniel Salinas, van a ir a Artigas y a Bella Unión, como ya fueron a Rivera hace unos días, y también irán a Río Branco y al Chuy, según anunciaron ayer, para ajustar protocolos y trabajar en la coordinación con el sistema de salud brasileño. Si vamos un poco a cuál es la situación en algunas de las ciudades fronterizas, bueno, en Rivera, por ejemplo, no hay personas contagiadas, pero en Santana do Livramento sí, lo hablábamos ayer. Ayer murió un hombre de 70 años por esta enfermedad y hay 24 casos positivos. La intendenta de Rivera, Alma Galup, confirmó al diario El País que está en diálogo con la prefectura de Livramento constantemente. En Artigas no hay casos, pero también desde Cuaraí ya sabemos que sí, que hay por lo menos 20 personas contagiadas y ya 2 fallecidos.
En Cerro Largo, en tanto, en la ciudad de Río Branco, se vive una situación de mucha preocupación. Esto es lo que decía el alcalde Óscar Conde ayer al país también. Cruzando el puente Maguá, en Yaguarón, hay un caso. Y en Aceguá, por ahora, no hay contagiados en ninguno de los dos lados. Y sobre el cruce del puente internacional de Concordia, se ha instalado personal de distintas agencias que están realizando controles. Veía fotos hace un ratito de largas colas que se han generado ahí en el puente del río Cuareim. Se puso en funcionamiento el rodiluvio, que era un sistema de desinfección que también se usó cuando fue la crisis por la aftosa. Los usuarios deben desinfectar su calzado y se controla la temperatura corporal con termómetros estos infrarrojos. Así que bueno, se están abriendo los ganchos ahí en todas las ciudades fronterizas. Y además del viaje de Daniel Salinas a la frontera, hoy también sale el presidente de la República. Como decías, el ministro de Salud va a Rivera y Artigas con autoridades de ACE y Luis Lacalle Pou se va para el departamento de Cerro Largo. El mandatario concurrirá hoy al puesto de control de Isidoro Noblía en ese departamento, en Cerro Largo, para monitorear personalmente la situación de la frontera con la localidad de Aceguá. Esto fue informado ayer por todos los informativos de televisión. Y lo que resta saber es la hora en la que parte Lacalle Pou, pero se estima que muy temprano en la mañana estará yendo hasta Cerro Largo. El primer mandatario llega al departamento en su primera visita oficial como presidente para realizar esta inspección y una visita a la frontera para determinar aspectos vinculados con los controles debido a estos casos de coronavirus en el país vecino, entre otros asuntos. Lo de Lacalle Pou iba a ser algo común, ¿no? Él ya había dicho, antes de que comenzara la emergencia sanitaria, que tenía previsto visitar un lugar diferente todos los viernes en el interior del país. Él iba a hacer visitas semanales y en muchos casos pretendía que fueran sorpresivas todos los viernes a una localidad del interior, y esto, por supuesto, se interrumpió cuando ingresó el nuevo coronavirus a nuestro país. Bueno, lentamente, con el retorno de la nueva normalidad, el mandatario irá retomando esto y hoy el motivo es sanitario, obviamente, ¿no? Ir a monitorear personalmente la frontera. Y a propósito de lo de 33... A propósito de los casos positivos en esa cementera, el director de salud olimareño, Quintino Lano, denunció penalmente a algunos trabajadores de la obra de la cementera Cielo Azul que habrían violado la cuarentena que les fue dispuesta cuando ingresaron al país desde Brasil el pasado 27 de abril. Así lo confirmó a Telemundo el propio Quintino Lano, al tiempo que indicó que un ciudadano de 33 también presentó una denuncia en el mismo sentido. El 27 de abril, 91 trabajadores subcontratados por Tecnosil ingresaron a Uruguay desde Brasil para trabajar en esa obra de la cementera Cielo Azul. Bueno, los trabajadores fueron hisopados a su entrada en Uruguay, en el puente Maguá de Río Branco, y en esa ronda de testeos se confirmaron 4 casos positivos de COVID-19. Una segunda ronda de pruebas realizada días atrás permitió confirmar el lunes de esta semana 7 casos más de coronavirus entre los ciudadanos brasileños. En los próximos días se hisopará por tercera vez a estos trabajadores para descartar falsos negativos o posibles nuevos contagios que puede haber. Bueno, y hablemos de encuestas. Ayer se divulgó una de Factum que revela que un 55% de la población cree que la gestión de gobierno ante la llegada de COVID-19 al país fue muy buena o buena. Pero también hay un 25% que opina que viene siendo regular y un 20% considera que la respuesta es mala o muy mala. Estos datos que se divulgaron ayer también muestran cuáles son las medidas que en realidad generan mayor aprobación de parte de la gente. Las primeras 3 son las siguientes. Un 95% está de acuerdo con la suspensión del fútbol y con eventos deportivos en general. Hay un 94% que está de acuerdo con la suspensión de clases y un 93% está a fin de la rebaja de sueldos de cargos políticos. Después, en relación a la perspectiva económica en los próximos 6 meses, esta misma encuesta de Factum dice que hay un 84% que cree que va a ser mala o muy mala
y de los encuestados apenas un 10% considera que será buena, hay un 6% que no lo sabe y uno que dice que será muy buena, queda un 1% muy optimista. Y en la misma línea, un 83% creen que seguramente ocurra o que es probable que haya un aumento descontrolado de los precios, algo que ya está empezando a pasar, que están aumentando bastante los precios. No sé si lo notás, Mariano, vos cuando haces las compras. Los fideos, ¿no? Por ejemplo, imponente. Sí, las carnes. Las carnes, tremendo. En un rato, ahora cuando hablemos de la inflación, les voy a contar lo que más subió. Y va por ahí, fideos y carne están entre las categorías de mayor incremento. Bien, y sobre la situación del país frente a esta pandemia, bueno, más de la mitad, el 56%, expresa que lo peor todavía no llegó. Así que están esperando que se venga algo peor todavía. Después hay un 28% que opina que ya Uruguay transita esta etapa más crítica, un 5% considera que lo peor ya pasó y hay un 11% que dice que no sabe. Y sobre la nueva normalidad, Factum también consultó cuál es la actitud de las personas ante esta situación, si salen o no salen del hogar, ¿no? Y hay una gran parte, el 71%, dice que hay que quedarse en casa. Ahí le hacen caso al gobierno, sobre todo a Álvaro Delgado, que es el mayor portavoz de el que lleva la bandera. ¿No? Exacto. Y bueno, dicen que salir solo en lo que es imprescindible. Esto es el 71%. Después hay un 27% que dice que hay que evitar algunas salidas y reuniones, pero es necesario salir un poco y ventilarse, ¿no? Esa es la respuesta que da según el informe de Factum, y solo un 3% considera que hay que mantener el ritmo de vida normal, sin evitar salidas ni reuniones. Bueno, la encuesta... después hay otra encuesta que en realidad evalúa la situación de la aprobación que tiene el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, y la gestión en la intendencia. Se las cuento. Es una encuesta realizada por equipos consultores que muestra que el 52% de la población del departamento aprueba la gestión de Di Candia. El 30% de la población desaprueba y el 4% ni una ni la otra, y hay un 14% que no sabe o no contesta. Con respecto a la diferencia de género, si se mira por sexo, bueno, el 45% de los hombres consultados aprueban la gestión y el 42% lo desaprueba. Y si miramos por las mujeres, el 58% de las mujeres aprueba lo realizado por Di Candia, o sea que es un poquito más en las mujeres, y el 21% desaprueba. Y por franjas de edad, que también se desglosa, los encuestados de 18 a 29 años, bueno, el 67% lo aprueba y el 13% lo desaprueba. Así que tiene mayor aprobación también en los jóvenes. Entre jóvenes y mujeres es lo que más aprueba, son los que más aprueban a Di Candia. Por último, la encuesta de equipos clasifica las respuestas por nivel socioeconómico, y en ese sentido también se ve algo interesante, y es que en cuanto a nivel socioeconómico bajo, el 69% aprueba la gestión, hay un 8% que desaprueba, y si mirás el nivel socioeconómico medio, el 49% lo aprueba y el 39% lo desaprueba. O sea, crece sustancialmente la desaprobación en los niveles económicos medios y altos. Y en lo que respecta al funcionamiento de la Intendencia de Montevideo, finalmente el 55% aprueba las medidas que se han tomado de parte de la comuna capitalina ante la situación de pandemia. 55% de aprobación, que es lo mismo que tiene el gobierno nacional. Bueno, a propósito del movimiento, ¿no? y de las salidas para ventilarse, yo creo que esto no lo comentamos el lunes acá en Todo Pasa, pero vale acotarlo. Y es lo que fue la migración de gente hacia distintos departamentos, sobre todo hacia el este, en el fin de semana largo. Jimena Barbe, que estuvo haciendo el móvil ahí en el peaje de Pando con la gente de Policía de Tránsito el domingo de noche a la hora del retorno, hablaba con ellos y ellos le comentaban que el nivel de regreso de personas de movimiento en los peajes el domingo de tardecita fue idéntico al de fines de semana largo de 2019, o sea, como si nada hubiera sucedido. Llegamos a comentarlo, sí, porque incluso escuchábamos a gente de Rocha, si no me acuerdo mal, era uno de los alcaldes, que en las playas, sobre todo de La que Paloma, se quejaba por los surfistas, sí. Exacto. Ahí va, pero el movimiento en los peajes, no solo para ir a Rocha, también para ir a Maldonado y Canelones, fue idéntico al de un fin de semana largo de 2019, sin emergencia sanitaria. Esto quiere decir que miles de uruguayos que se aguantaron en semana de turismo, en este fin de semana largo, se las tomaron y se fueron. Y disfrutaron. ¿Qué decís, Nico? Buen día, Mariano, buen día, Paulita.
¿Andás Hola, bien? Nico, ¿cómo andás? Todo bien, con frío, pero bien. Quería comentarles que me la veo venir ya. Los móviles de este fin de semana se van a ir para el departamento de La Valleja, me parece. Porque Villa Serrana reabrió y la inmobiliaria empezó a alquilar casas otra vez. Claro. No lo estaban haciendo por precaución, pero otra vez empezaron a abrir. Y esta es una época ideal para, sí, sobre para todo, ir a la sierra. Sobre todo era ideal el fin de semana pasado, Sobre que el todo fin de semana viernes era pasado, 1 de mayo. Que fue el primer fin de semana que tengo entendido que la inmobiliaria Serrana, que concentra la mayor cantidad Abrió, de casas claro. en la zona, reabrió sus puertas. No, arrancó gente para todos lados este fin de semana. Y bueno, digo, si lo hacen con responsabilidad, está bien. Y sobre eso Se también puede. hablábamos ayer del mensaje que dio Lacalle, que decía que él tiene una visión personal sobre la práctica del Sí, surf. y no la quiere decir públicamente Y no la quiere decir. hasta que no esté el informe de los científicos. Sí, sí. Evidentemente. yo no la digo, discrepa yo no la con eso. digo. Pero está claro, Sí, pero a ver, pasa me que da generás gracia, sí, polémica, que diga pero que no la va a decir. yo personalmente pienso que un surfista no jode a nadie. Estoy contigo, Mariano, en esto. Puede surfar tranquilamente. Pero obvio. también hay otro tema también. Si dices eso, Sí. si dices un surfista no jode a nadie, uno no jode a nadie, te meto 500 surfistas a la pegados, paloma bueno, por eso. y cambia. Claro, Claro, tiene que ser el- con distancia, obviamente. Bueno, por eso, suficiente distancia. En Australia hay Uno una por playa, ¿no? ¿Cómo? En Algo Australia así. Claro. hay una playa famosa que se llama Bondi Beach, que yo tuve la suerte de visitarla en febrero, que es la playa más popular de Sydney, ¿no? Entonces, todo el mundo que vive en la ciudad y que quiere surfar, se va a esa playa. Es una playa muy grande, pero se concentran decenas y decenas y cientos de surfistas que terminan acumulados. ¿Qué hicieron en Sydney? Cerraron esa playa. Porque ahí sí se podía generar un foco importante, porque terminan estando pegados. Pero con la costa que tenemos en Rocha, muy extensa, Pero yo y creo con la que- costa que tenemos en Maldonado, Sí. yo creo que si se dispersan, no joden a nadie. Pero yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema no es el problema del contagio en el agua o cuando están practicando surf. El problema es que si tú abres las playas para los surfistas, Sí. se llenan los supermercados también. ¿Se entiende? Sí, está, O sea, y la gente en la arena, con la sombrillita, porque puede sí, pero terminar sobre pegada. todo pienso en los lugares cerrados, porque no te olvides que Rocha no tiene ni un caso de coronavirus. Sí, está Entonces clarísimo. creo que apuntan a eso sobre Por todo. eso yo creo que la actividad del surf no jode a nadie. Claro. Después lo que acarrea eso puede Exactamente. ser que afecte. Ujú. Son las 7:29. Les propongo una pausa y seguimos con más información. Todo pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Cuarta temporada. Las columnas en Todo pasa. Son las 7:31 de la mañana y avanzamos con la información. En el marco de la nueva normalidad, el gobierno buscará abrir la atención al público en las oficinas. Esto ya se los hemos contado. Ayer el presidente y el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Martín Pereira y José Lorenzo López, convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer que se llegó a un acuerdo con el gobierno sobre el protocolo sanitario para las oficinas públicas. Y en ese sentido habló Martín Pereira. El dirigente sindical dijo que este nuevo protocolo firmado da tranquilidad y seguridad a los trabajadores y a los usuarios de las oficinas estatales. La conferencia fue citada por la Confederación para comunicar el acuerdo que hemos alcanzado con el Poder Ejecutivo. Fue un fin de semana intenso de negociaciones en el cual con la Oficina de Servicio Civil, con el Ministerio de Trabajo, hasta altas horas de la noche intercambiando el protocolo para llegar a un acuerdo. Creemos que esto avanza en lo que COFE viene reclamando, que es la negociación colectiva en el sector público, y desde ese punto de vista para COFE es una conquista que va a darle tranquilidad a los trabajadores y va a ser una herramienta para que el reingreso paulatino a los distintos organismos del Estado se dé con la seguridad que le va a dar al trabajador, a la familia del trabajador y al usuario que vaya a una oficina pública para atenderse. Vamos a estar con medidas de contención desde el punto de vista físicas, tapabocas, también alcohol en gel, los espacios que se deben respetar dentro de las oficinas, el distanciamiento, la flexibilidad horaria, que se siga continuando con el teletrabajo en las oficinas que se pueda realizar, pero siempre defendiendo la seguridad y la higiene del trabajador y del usuario que va a nuestras oficinas. Nosotros planteamos que nuestro trabajo es el derecho de la gente y de ese motivo fue la negociación y solicitud de un protocolo claro al Poder Ejecutivo para atender dentro de las oficinas del Estado y que paulatinamente se vayan abriendo las que por necesidad tengan que ser presenciales, pero con todas las garantías
para los trabajadores, nuestra familia y la del usuario. Unas horas más tarde, el gobierno dio a conocer ese protocolo final con el que contarán las oficinas públicas y que deberán cumplir para evitar los contagios y mantener la seguridad sanitaria. En primer lugar, el texto indica que en caso de que un funcionario de cualquier oficina diera positivo de COVID-19, se cerrará inmediatamente el lugar de trabajo hasta que se proceda a la desinfección y el Ministerio de Salud Pública autorizará su reapertura cuando corresponda. Para que la atención presencial retorne de manera normal, se deberá evitar toda aglomeración de personas, para lo cual, siempre que el servicio lo permita, deberá implementarse en regímenes especiales de atención al público u horarios de trabajo. En este sentido, el protocolo indica que dentro de oficinas y lugares cerrados se deberá mantener siempre una distancia máxima de 2 metros entre posiciones de trabajo, 2 metros de distancia siempre, ventilar los ambientes de manera regular y usar tapabocas todo el tiempo. En este sentido, agrega que el espacio por cada 2 trabajadores debe ser de 10 metros cuadrados, salvo que exista separación física dentro de la sala. O sea que 2 trabajadores, 10 metros cuadrados de espacio, ¿no? En ese lugar donde hay 2 personas laburando. Con respecto a los baños y vestuarios, el protocolo dice que se deberá reforzar especialmente la higienización. Al menos se deberá limpiar regularmente una vez por hora. La desinfección deberá ser total en cada ocasión. Si el gabinete higiénico es de alto tránsito, su limpieza deberá ser más frecuente, indica el texto. En la atención al público se deberán adoptar medidas para la seguridad de los funcionarios y de las personas consultantes, de los usuarios. Se exigirá el uso obligatorio de tapabocas para usuarios y público en general que concurren de forma presencial. Se deberá considerar la utilización de barreras físicas según las características de las tareas. Ejemplo, una mampara de materiales transparentes o protección facial, cintas separadoras para establecer la distancia, comunicación visual en el piso, en lugares donde se realizan filas. Eso es lo que agrega el protocolo. En otros asuntos, las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años y aquellas personas menores a esa edad susceptibles por tener patologías o comorbilidades que padezcan, quedan eximidas de tareas presenciales y se les asignará tareas de modalidad de teletrabajo en actividades individuales y las reuniones se darán por medios electrónicos. En las distintas oficinas habrá disponible para todo el público alcohol en gel y cada persona que ingrese al recinto debe frotarse las manos con alcohol en gel. Las dependencias proveerán tapabocas u otros elementos de seguridad para aquellos funcionarios cuya tarea implique un contacto con terceros que eleve su riesgo según las tareas que deban desempeñar. Eso es lo que agrega el texto. Y por otra parte, se mantiene la norma para aquellos trabajadores que regresen a Uruguay tras visitar otros lugares o tras haber estado en tránsito en los países de riesgo. Esto según la lista actualizada del Ministerio de Salud Pública y el Sistema Nacional de Emergencias, ¿no? Ellos no podrán regresar a su trabajo hasta completar el periodo de 2 semanas de cuarentena o haber sido descartada la enfermedad. En caso de que su viaje no haya sido ordenado por la propia administración, el funcionario, mientras esté sin poder concurrir, podrá solicitar licencia reglamentaria. Eso es lo que agrega el protocolo, que también tiene otros puntos, pero bueno, lo básico es lo que destacábamos. Claro, es muy extenso, pero Sí. me quedé pensando en el tema de los viajes, ¿no? ¿Quién está viajando ahora? Bueno, Eso hoy es nadie. Pensando en más adelante, Claro, ¿no? lo de los viajes se anticipa al momento en que comiencen algunos viajes de trabajo o por necesidad familiar. Claro. Porque por mucho Bueno, y la tiempo, intendencia, sí. yo creo que Decime. por más que se terminen abriendo las fronteras en un par de semanas, me parece que por mucho tiempo la gente no hará turismo, ¿no? La mayoría No. de la gente. Hay gente que está deseando irse a una isla a descansar, ponerle a disfrutar y a irse de vacaciones, porque capaz que tenían previsto algo, pero la mayoría de las personas en este 2020 van a reprimir el viaje de placer por más que tengan la guita ahorrada y la fecha asignada, ¿no? Sí, hay que ver qué posibilidades se generan de turismo también, ¿no? O sea, qué se habilita finalmente en el correr del año. Bueno, les empezaba a decir recién, la Intendencia de Montevideo y los funcionarios que nuclea a DEOM no llegaron a un acuerdo para firmar un protocolo
de reintegro a la actividad, como sí llegó COFE. Entre la administración y el sindicato hay discrepancias sobre el impacto salarial de las ausencias ante eventuales casos sospechosos de coronavirus. Esta es como la principal discrepancia. Y la secretaria general del gremio, Valeria Ripoll, en una conferencia de prensa dijo que hay trabajadores que están siendo convocados a retomar las tareas sin que haya un protocolo firmado. Este reintegro que iba a ser paulatino y que venía bien encaminado, no se pudo concretar, ya que hay un punto que nos resulta muy importante, que está vinculado a que nosotros solicitamos que en los distintos lugares de trabajo se haga control de temperatura, tanto a los trabajadores como a la población en general que viene por algún servicio municipal. La Intendencia aceptó lo que tiene que ver con el control de la temperatura, pero no comparte con nosotros el hecho de que si algún trabajador al momento del ingreso tiene una temperatura de 37,5 o superior, el ingreso de esa licencia médica no le genere ningún perjuicio. Entonces nosotros entendemos que en todos los ámbitos de trabajo, cuando hay una persona que presenta síntomas o posibles síntomas de coronavirus, no debe tener ningún perjuicio por esa incidencia. Mientras tanto, sean 3 días, sean 5 días o sean los 14 días, los trabajadores no tengan ningún perjuicio. La Intendencia no estuvo de acuerdo con esto. Ya tenemos muchos trabajadores que en realidad salarialmente están teniendo una baja importante en lo que eran sus salarios habitualmente antes de la pandemia y el día de hoy. Ya tenemos una respuesta negativa por parte de la Intendencia cuando le planteamos hacer un prorrateo para que la gente cobrara similar a lo que venía cobrando en su salario antes de la pandemia. En esto también hubo una respuesta negativa. Bueno, y habló también por parte de la Intendencia, el director de Gestión Humana, Eduardo Brenta, que aseguró que sí, que hay una instrumentación de un protocolo para garantizar la atención y para generar el cuidado suficiente de salud de tanto de trabajadores como de los ciudadanos que hagan uso de los servicios de la Intendencia. Y entre las medidas dispuestas, Brenta confirmó controles aleatorios de temperatura a funcionarios y al público en general, el uso de tapabocas, un sistema rotativo de trabajo presencial y el mantenimiento del teletrabajo en las áreas que admitan la modalidad. Vamos a hacer el esfuerzo de mantener a la mayor cantidad de trabajadores que vienen desarrollando teletrabajo. Es bueno informar que tenemos, como lo mencionaba el secretario general, más de 3.000 funcionarios que han mantenido sus tareas a lo largo de todo este tiempo y vamos a sumar. Ya tenemos en forma de teletrabajo alrededor de más de 2.000 funcionarios que vienen desarrollando tareas desde sus casas. Al mismo tiempo vamos a establecer, ya hemos establecido en algunas áreas y vamos a continuar estableciendo rotación de los turnos de trabajo para que si efectivamente se constata algún caso, efectivamente no quede inhabilitado el servicio, sino que podamos aislar a ese turno y se pueda continuar trabajando. Vamos a comenzar el proceso de apertura de atención al público, para lo cual estamos dando finalización a la elaboración de un protocolo que garantice justamente las medidas que contemplen tanto la atención al público como a los funcionarios. Al mismo tiempo vamos a ejercer aleatoriamente control de temperatura, tanto a funcionarios como a público, para los efectos de determinar que las personas que tengan, como lo establece el protocolo de salud pública, más de 37,5 grados de temperatura, no ingresen ni funcionarios ni público a los lugares. También vamos a establecer la obligatoriedad del uso de tapabocas, tanto para funcionarios como para el público que ingrese a las oficinas. Y al mismo tiempo vamos a asegurar que todo el personal, tanto que ya está trabajando, que ya lo tiene, como el personal que se agregue, todo el personal cuente con los elementos de protección personal imprescindibles para asegurar la salud de los funcionarios. La inflación alcanzó los 2 dígitos en abril y esto es algo que se preveía, se venía anunciando y no sucedía desde el año 2016. Por primera vez en casi 4 años superamos la barrera del 10% en los precios al consumo. Principalmente este incremento se dio por las tarifas públicas y también pesó la suba interanual del dólar, pero por supuesto que ahí tuvo una importancia tremenda
la pandemia del nuevo coronavirus. Además, inciden la falta de lluvias, obviamente, y también la economía estancada, ¿verdad? Varios datos hay para destacar, ¿no? La inflación de abril fue de 2% y el acumulado de los últimos 12 meses llegó entonces a ese 10,9% que les dábamos en los títulos. Esto de acuerdo al informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Este dato mensual es el más alto desde junio de 2016, cuando la inflación acumulada era de 10,94%. Un mes antes, mayo de 2016, había llegado al pico de los últimos años con un 11%. Desde agosto de este año, el índice de precios al consumo se mantuvo siempre por debajo del 10%. El dirigente del Sindicato de Funcionarios Públicos, Martín Pereira, dijo a Canal 10 que van a analizar en los próximos días los pasos a dar a partir de ahora, porque cuando la inflación supera el 10%, se debe reactivar de forma automática la negociación salarial. Esta directiva de COFE se reunirá en las próximas horas para analizar la situación y definir si se exige la aplicación de las llamadas cláusulas gatillo, que obligan a renegociar los convenios salariales. En los convenios del sector privado, esta cláusula se aplica en caso de haber sido incluida cuando la inflación supera el 12%. Esto fue lo que dijeron fuentes del Ministerio de Trabajo al noticiero de Canal 10. En materia de precios, bueno, les vamos a contar cómo viene la mano. Primero está bueno destacar las diferencias entre interior y Montevideo, ¿no? Que también es importante. Los precios subieron más en el interior del país, 2,4%. Acá en la capital se incrementaron 1,7%. Y ahora sí, vamos a lo que más aumentó. Y me gustaría saber, por ejemplo, qué es lo que más compras vos cuando vas al súper o a un almacén, y te digo más o menos cómo viene la mano. A ver, vos. ¿Yo? Sí, vos. A ver, decime. Yo compro leche siempre. Leche siempre. Hogar que consume mucha leche. Por supuesto. No es de lo más afectado. O sea, no, a ver, perdón. No, porque es muy básico, claro. Perdón. A ver, aumentó, pero no es de lo más... Leche, quesos y huevos, 6,38% aumentaron. Ahí va, bueno, eso es buena parte de mi consumo. Sí. Después compro mucho pan también. El pan y cereales aumentaron 3,03%. O sea, subió todo, me he dado cuenta. Sí, subió todo. Bueno, después ponele carne, carne picada o carne para churrascos. La carne en general aumentó 4,62% y se explica por las subas en carne fresca de vacuno, 4,30%, carne de ave, 6,70%. Mira. Las carnes procesadas subieron 3,47%, ahí entra la carne picada, ¿no? En la carne procesada. Claro. Sí. Fiambres y embutidos, 5% aumentaron, y el pescado subió 4,62%. Después, como yo decía hace un rato, los fideos y la harina de trigo aumentaron bastante. Fideos 7,02% y harina de trigo es de las cosas que más subieron, 8,70%. Después aumentó el arroz 7,50% y dentro de los panes, uno de los que yo decía, panes y cereales en promedio 3,03%, y el pan flauta, que es uno muy comprado, 2,92%. Después, miren, a ver, yo había destacado, la leche ultra pasteurizada entera, 9,03% subió. La leche con vitaminas. Claro, esa no es la fresca, ¿no? No es la fresca. La fresca es la que se mantiene más barata. Sí, la leche común entera, esa subió 7,58%. Y la leche descremada, 7,42%. Después, leche con vitaminas y minerales, 10% aumentó. Y los huevos aumentaron 10,46%. O sea, los huevos es de las cosas más caras. Mira. Sí, aceites y grasas, un incremento de 8,37%, aceite de soja 9,34%, aceite de girasol, que yo suelo comprarlo, aumentó 10,44%, impresionante. La manteca 4,70%, las frutas subieron 2,10% y se explica por aumentos en naranjas 3,9%, bananas 1,4% y manzanas 9,40%. Bajaron, a ver, ¿qué cosas bajaron? Los limones. 23,30%, bajaron mucho los limones, bajó el precio de las mandarinas. Porque estaban altísimos. Porque estaban caros, que estuvo Pacheco, el de Mercado Modelo, sí, que nos dijo que venía altísimo el limón y que hasta nos recomendó comprar limas. Sí. Bueno, bajó el precio de las mandarinas, legumbres y hortalizas también, y después zapallitos, zanahorias y cebollas.
zapallitos subieron, zanahorias también y cebolla también. Lo que bajó fueron los tomates, 1,60%, y las lechugas, que bajaron 13%. Luego, azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar tuvieron un incremento de 2,6% y se explica sobre todo por la suba del azúcar común, que aumentó 3,80%. Algo para destacar es que, obviamente, lo que más aumentó en líneas generales fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, que aumentó 4,4%, y las comunicaciones, 6%. Lo que bajó fue la educación, y se explica porque varias instituciones, sobre todo preescolares, primaria y secundaria, bajaron la cuota porque no hay clases por la emergencia sanitaria. Sí, finalmente se dieron a la presión que se dio y se generaron rebajas en general, ¿no? Sí. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar un poco de la ley de urgente consideración. Ayer hubo varias visitas. El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, fue una de ellas. Estuvo ayer en la comisión especial del Senado que analiza el articulado de la LUC y advirtió que la ley debería ser tomada con muchísimo cuidado porque hay normas en el proyecto que implican aumentar la población carcelaria. Dijo Petit, tenemos un sistema penitenciario gigantesco, infinanciable, que sigue creciendo. No he hablado públicamente de algunas propuestas legislativas que hay sobre el tema porque voy a presentar un informe al Parlamento, dijo él, pero en principio cualquier reforma que implique aumentar la población penitenciaria debe ser tomada con muchísimo cuidado. Y agregó que tener un sistema gigante implica entonces que no es financiable, como decía al principio, que es de mala calidad, que tiene pocos contenidos y es un sistema que genera también, dijo, más violencia y más delito. Petit considera que la supuesta idea de que más presos significa más seguridad y que normas más duras hacen que se delinca menos, bueno, no es verdad, esto ya lo ha dicho muchas veces, la práctica lo demuestra, también dijo y ejemplificó con casos de Estados Unidos, el país con el índice más alto de personas en prisión y el que tiene, dijo él, las leyes más duras. Por otra parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos llevó una larga lista con los temas que hacen de la ley de urgente consideración un texto que consideran ellos regresivo, como en las cuestiones que tienen que ver con el sistema penitenciario, también hablaron de la legislación laboral, la libre circulación y la seguridad pública. En un apartado, la institución señala con preocupación la inflación penal que tiene la LUC, que podría generar en dos sentidos, por la creación de nuevos delitos y también por el aumento de penas. Esos dos elementos es lo que darían una inflación penal, según las autoridades de la Institución de Derechos Humanos. Y bueno, también fue al Parlamento el fiscal general Jorge Díaz, que comentó su relativa satisfacción con los cambios que ha tenido el proyecto en esta nueva presentación. Tal como lo hizo la semana pasada, en Todo Pasa, dijo las mismas cosas básicamente, que el nuevo articulado recoge en líneas generales esas sugerencias que en su momento se realizaron desde la Fiscalía General de la Nación y valoró especialmente los cambios que hubo respecto al proceso abreviado. Bueno, y el que fue también al Parlamento ayer para hablar de la ley de urgente consideración es Álvaro Garcé, el ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario y hombre de confianza del presidente Luis Lacalle Pou en materia de seguridad. Él actualmente es el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica y bueno, fue para conocer los detalles, para dar a conocer los nuevos detalles de la estrategia del Poder Ejecutivo en materia de inteligencia, ¿verdad? Garcé dijo que el gobierno considera que debe mejorar el marco jurídico para fortalecer las facultades de la Secretaría de Inteligencia y que no se trata de actividades ilegales, sino que existe un compromiso del gobierno de actuar dentro de la Constitución y las leyes. Las normas que se proponen en la Ley de Urgente Consideración básicamente apuntan a fortalecer un sistema de inteligencia que ya está creado, pero que, a juicio del Poder Ejecutivo, tiene que ser mejorado en su marco jurídico. La razón por la cual el Poder Ejecutivo entiende que hay que mejorarlo es porque advierte que deben fortalecerse las facultades de dirección que tiene la Secretaría de Inteligencia Estratégica, que comprende distintos elementos que son la inteligencia policial, militar, económica y de Cancillería. Quiero destacar que cuando se habla de inteligencia muchas veces la gente está pensando en un señor disfrazado que hace pesquisas y muchas veces se asocia la labor de inteligencia con lo ilegal y no es así. La labor de inteligencia
se puede y sobre todo se debe desarrollar dentro de la Constitución y de la ley, y ese es el compromiso que tiene este gobierno, de mejorar la calidad de la información, mejorar la calidad de la inteligencia para apoyar la toma de decisiones estratégicas, es decir, las grandes decisiones que tienen que ver con la orientación del gobierno, que son las decisiones, en definitiva, que tienen que ver con los objetivos nacionales, es decir, la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de activos, todos los capítulos del crimen organizado, los crímenes que tienen que ver con la trata y el tráfico de personas, es decir, todas aquellas cuestiones que son esenciales para el Estado de Derecho. Álvaro Garcés también explicó que el proyecto de ley prevé, además de las categorías de información reservada y confidencial, la figura de informaciones secretas, lo que decíamos en títulos. Esto, desde su perspectiva, no significa que sea una figura arbitraria ni abusiva. La ley es absolutamente respetuosa del Estado de Derecho y de las garantías de las personas, es decir, nadie va a estar sometido a ninguna clase de pesquisa secreta. La Secretaría de Inteligencia Estratégica y en general todos los órganos que componen el sistema de inteligencia del Estado no van a estar para investigar ilegalmente a organizaciones, personas o partidos políticos. Lo que hace y hará el sistema de inteligencia es trabajar dentro del contexto de la ley, y las modificaciones que se proponen es simplemente para tener una mayor calidad de información en tiempo real, sin por esto lesionar las garantías de las personas. En concreto, nosotros entendemos que hay que establecer, además de las categorías de información reservada y confidencial que actualmente existen, una categoría de la información secreta. Secreta no quiere decir ni arbitraria, ni abusiva, y sobre todo en perjuicio de lo que es la convivencia democrática y dentro del Estado de Derecho. Secreto es aquella información que puede afectar, por ejemplo, la calidad del Estado de Derecho, la defensa de la relación con otros estados, el cumplimiento de tratados internacionales, es decir, que en determinadas circunstancias excepcionales el Estado pueda tener como secreta determinada información que puede además ser desclasificada por el presidente de la República, en modo alguno implica un perjuicio para las garantías de las personas. Por su parte, José Carlos Maía, senador Frente Amplista de Asamblea Uruguay, dijo que quedó conforme con las explicaciones de Garcés, pero destacó que es necesario un mayor control parlamentario de las tareas de inteligencia, porque según entiende la oposición, según entiende todo el Frente Amplio, el actual proyecto de ley le brinda demasiadas atribuciones al presidente de la República. Yo entiendo que en el mundo de hoy hay reciprocidad con otros estados y que hay reserva y hay que tenerla en información. Pero en un mundo donde el que siempre es el que está más débil en la posición, que es el ciudadano común, es lo que tenemos que proteger, a la persona. Bueno, y hablando de nueva normalidad, hablemos del turf, que será el primer deporte que va a regresar a la actividad en Uruguay. La noticia fue anunciada por Gustavo Anselmi, el director general de Casinos del Estado, tras una reunión mantenida ayer con el Ministerio de Trabajo, con representantes de las asociaciones y las gremiales del turf y con la empresa Codere, que es uno de los operadores de juego más importantes, referente a nivel internacional, con presencia en 7 países de Europa y de América Latina. Los actores involucrados firmaron entonces ayer un protocolo. Habrá carreras dentro de 10 días, el sábado 16 y el domingo 17 de mayo habrá carreras en Maroñas y el lunes 18 habrá en el hipódromo de Las Piedras. Después de la reunión, Anselmi explicó en diálogo con Subrayado las bases del protocolo que se acordó. Básicamente el circuito de los caballos con los peones, por donde entran, donde quedan, donde están durante en el hipódromo y su salida. Después todas las condiciones de sanidad que van a ser los máximos y sobre todo los test de coronavirus que se van a aplicar a todos los jockeys y a gran parte de la población de actores hípicos. Y después va a haber un proceso que sigue, se sigue realizando más test. Bueno, el director general de Casinos del Estado explicó además que en principio se van a disputar un máximo de 10 carreras con 35 minutos de intervalo, que será sin presencia de público y que las apuestas se van a realizar pero vía telefónica o por internet.
7 a 10, todo pasa.